todos, nos va comiendo uno a uno. Por lo tanto, en el año 2000, México empieza con esta preocupación a plantearse, desde la ratificación de la Convención de Delincuencia Organizada, el hecho de que tenga que empezar a legislar en la materia. Pero la resistencia para legislar en la materia no es sencillo. En 2003 México ratificó el protocolo de Palermo, la Convención de Palermo de Delincuencia Organizada Transnacional y ratificó el protocolo contra la trata de personas. Pero tuvieron que pasar varios años, hasta 2007, cuando finalmente México legisla a través de la ley federal en la materia. Y legisla en dos sentidos. El delito es federal, porque está en la legislación federal en la materia, pero el delito también es de fuero común, porque se encuentra en cada uno de nuestros códigos penales. Finalmente, hasta hace apenas unos días, se logró que en todo el país el delito de trata de personas ya sea considerado un delito. Faltaba Yucatán, finalmente son las reformas. Es decir, la trata de personas hoy en un delito que se castiga en nuestros estados y a nivel de la federación. ¿Cómo se castiga la trata de personas? Aquí hay que decir que cada estado legisla como se le da su gana. Y esa es la preocupación más importante. Hay estados del país como Querétaro o Sinaloa que la trata de personas tiene 6 meses de punibilidad. Ustedes díganme cómo estamos cuando el delito federal considera como mínimo 6 años. Es decir, en esos estados ni siquiera es un delito grave. Hay estados donde el tránsito de personas para ser objeto de explotación no está legislado, no está señalado, no es delito. Cada estado plantea las conductas que se les da su gana y esto sí genera y debe generarnos una preocupación a todos. ¿Por qué? Porque muchas de esas conductas pueden vivir absolutamente impunes en el país. Lo otro, bueno, creo que tenemos esto, pero también hay que decirlo que es un delito en donde nuestro país está considerado como un delito de tránsito, un delito de origen y es un delito cuyo país es destino también. ¿Qué me refiero a esto? Que muchas de las mujeres, la trata de personas tiene un rostro mayoritariamente femenino, niñas y mujeres. Muchos de estos delitos se originan en nuestro país, pero también tenemos un tránsito y una trata interna. Muchas de las jovencitas que están siendo objeto de trata en lugares como La Merced, un tributo a la trata de seres humanos que debería de cerrarse, y creo que deberíamos de hacer un esfuerzo porque desaparezca. En lugares como La Merced son niñas o jovencitas cuyo origen está en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Guerrero. Es decir, la trata tiene aliados. ¿Quiénes son los aliados? Primero tenemos que decir la pobreza. La pobreza, la vulnerabilidad, la discriminación en la que se viven en muchas comunidades, la ausencia de oportunidades para muchas mujeres en este país de empleo, las creencias, las faltas creencias, las actitudes que discriminan y excluyen a las mujeres, pero sobre todo está asociada con la impunidad. Y voy a explicarlo por qué. ¿Quiénes son las víctimas? Sí sabemos ya quiénes son las víctimas, ya hay bastantes estudios empíricos de organizaciones que nos permiten acercarnos a quiénes son las víctimas. En promedio, yo les insistía, mujeres de los 14 a los 22 años de edad. Los tratantes cuidan algo que es muy importante y que para la justicia debe ser también muy importante, que las jovencitas pasen los 18 años de edad. En los casos que están documentados, se busca que pasen 18 años de edad. ¿Por qué? Porque en muchos estados se sigue manteniendo el lenocinio como un delito y se plantea que si dieron su consentimiento y son mayores de edad, ya no hay delito que perseguir. Por eso nosotros insistimos en que el lenocinio debe ser considerada una forma de trata de personas. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué utilizan los tratantes? Seducción y engaño. Pongo un ejemplo, una niña de Veracruz, 14 años, se embaraza,
la contacta un hombre, le dice que se enamoró locamente de ella, la familia vive feliz porque se va a casar con ese hombre, pero llega a un lugar, en Tlaxcala, un municipio, llega a ese lugar, le retiran a su bebé y a partir de eso se inicia la explotación. ¿Qué tipo de explotación? Ella relata en promedio 20 encuentros sexuales diarios para cubrir la cuota. O sea, estamos hablando de una forma de explotación brutal. Pero lo más grave es que en nuestro país se han construido estructuras sociales para favorecer ese delito. En Tlaxcala, en varios de los municipios, la familia participa de este delito, es decir, la madre se queda con la niña, la madre del tratante la explota, el niño muchas veces es retirado o la niña y finalmente es entregado o vendido. ¿Quiénes son los tratantes? Antes se hablaba de una cultura de los lenones, pachucos, etcétera. Hoy en día son redes criminales relacionadas. De otra manera no nos explicaríamos qué hace una niña de Tlaxcala o de Puebla en Nueva York. En los recientes estudios del FBI, en 2 casos, Nueva York y Miami, son jovencitas de origen mexicano que fueron tratadas. ¿Qué utilizan los tratantes? Bueno, se relacionan obviamente con grupos criminales, pero también hay células individuales o familiares. En un estudio, un trabajo reciente que hizo el doctor Samuel González Ruiz, vamos a tener este tipo de estructuras. En México la venta de niñas es una realidad y hay que hacernos cargo de ello, sobre todo en estados con condiciones muy precarias. ¿Cómo se utiliza esta situación? Bueno, regularmente las niñas son entregadas a cambio de un recurso. En Guerrero se documentó en la montaña un caso a partir de que el padre de la niña fue a demandar al tipo al que le vendió la niña porque no le había pagado la cantidad pactada. Y entonces ahí finalmente se dieron cuenta que era un tema de trata. Pero ellos insistían que tienen esa voluntad. Por eso insisto que es un asunto relacionado también con la manera como se ven a las mujeres en nuestro país. Y hay una impunidad, mi tiempo es breve, pero voy a referirme a 2 cosas que me parecen fundamentales. En los estudios que hemos hecho al preguntarle a los servidores públicos qué opinan del tema, en el caso, por ejemplo, de Tlaxcala, la inmensa mayoría dijo que el problema era porque las mujeres eran unas locas que acostumbraban bajarse los calzones por un cartón de cerveza. Si tú tienes un funcionario con esa mentalidad, ya sabes de entrada que no va a suceder nada bueno. En el Estado de México, en el estudio reciente que hicimos, los jueces y los agentes del Ministerio Público señalaban que las mujeres buscan y provocan esa forma de prostitución. Si tú tienes un agente del Ministerio Público y un juez que piensa eso, ya no va a ser posible que investigues. Entonces, creo que la impunidad en este caso está originada en los prejuicios y en las ideas que se tienen sobre las mujeres en México. Por eso me parece que un tema central de la prevención debe de ser combatir esos prejuicios y esas ideas preconcebidas sobre las mujeres. Por último, creo que tenemos otro problema. En México no tenemos la posibilidad de investigaciones en el fuero común, no sé federalmente cómo lo estén haciendo, pero en el fuero común la investigación protegiendo a las víctimas. En México no hay una cultura de protección a las víctimas. La víctima no tiene los derechos, no tiene las medidas establecidas de protección y las mujeres objeto de trata cuando acuden a denunciar salen de ahí con un papelito y sin la posibilidad real de medidas de protección. Esta es una realidad. ¿Qué urge? Una visión de derechos humanos para las víctimas, una visión que modifique la legislación existente, una visión que combata la impunidad de los lenones y una visión que dejemos de considerar a las mujeres como personas sujetas a cualquier forma de explotación sin tomar en cuenta que las mujeres tienen derechos. Insisto en esto, mucha prevención. El municipio de Tlaxcala no puede ser un ejemplo para los municipios del país. Tenemos que impedir que estas formas brutales de explotación sexual se conviertan en una práctica cotidiana en nuestro país. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora Patricia Olamendi este listado de aliados de la trata de personas, la impunidad en la que se suman pues legislaciones donde es difícil la impartición de justicia, funcionarios públicos en los ministerios públicos y jueces que comparten pues esta cultura que ya mencionaba nuestro ponente anterior y que representa un problema muy serio porque con la impunidad no se logra la prevención, no se inhibe el delito y todo lo que hagamos pues no será suficiente para poder detener el fenómeno. Nos hablaba de corrupción, muy importante, de delincuencia organizada y desde luego hay que considerar la participación también de otro tipo de funcionarios públicos para que se dé la dinámica de la trata, sobre todo la trata internacional. Es evidente que tienen que haber complicidades. La venta de niños también agregaría yo los matrimonios forzados, ¿verdad? Que también se dan en algunas comunidades indígenas. En Chiapas mismo es muy importante señalarlo, hay comunidades donde se dan matrimonios forzados o matrimonios acordados y donde también se da un intercambio económico que acaba objetivizando a las niñas. Y bueno, esta urgencia a construir condiciones para que las víctimas vean garantizados sus derechos, ¿verdad? En estas condiciones de exclusión que decíamos, todos los derechos son violados, entonces hay mucho que hacer a ese respecto. Voy ahora a darle la palabra al señor Antonio Masitelli, representante de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sí, muchísimas gracias. Y antes que todo yo quisiera agradecer de verdad a la Asociación Nacional de los Consejos de Participación Cívica. Seguridad y justicia son resultado de un esfuerzo compartido. En ese sentido, si hablamos de trata, si hablamos de tráfico de migrantes, si hablamos de extorsión, la ciudadanía tiene que jugar un papel fundamental. Entonces, esa iniciativa, como muchas otras que están llevando adelante, de verdad constituyen algo importante y algo absolutamente constructivo, porque se necesita un apoyo constructivo. Segundo, quisiera agradecer al gobierno de Chiapas. Más tarde, mañana, hay el reconocimiento de la ciudad segura y seguramente ese reconocimiento no es nada más que otra perla en el collar de perlas que esa administración está ofreciendo al Estado de Chiapas. Entonces, nosotros trabajamos mucho con el Estado de Chiapas y estamos de verdad honrados de seguir trabajando con él en esta construcción de verdad ciudadana. Segundo punto, muy breve, ¿por qué la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hablando de migración? La migración es un derecho, no es un crimen. Eso es cierto y tiene siempre que ser en la mente de todos cuando se habla de migración. Es un derecho y no es un crimen. Y ¿por qué también hablando de trata de personas? La trata de los esclavos fue abolida en el 1815 por el Congreso de Viena y después las declaraciones de los derechos humanos de los años 50. Bueno, la razón es muy sencilla. Hoy en día la trata representa el tercer negocio más profitable para las organizaciones criminales. Y hablando de migrantes y de tráfico de migrantes, el año pasado UNODC hizo un pequeño estudio sobre el valor del mercado del tráfico de migrantes a la frontera norte de Estados Unidos. Hemos calculado que vale alrededor de 6.600 millones de dólares solamente para los mexicanos. Eso es, vale más el tráfico de migrantes que
el tráfico de drogas. Entonces, esa es la vinculación de tráfico de migrantes y trata de personas para las organizaciones criminales. Y eso es porque la Convención de Palermo ha desarrollado junto a la Convención 3 protocolos adicionales. Un protocolo sobre armas, que no se implementa desafortunadamente. Un protocolo sobre trata de personas, un protocolo sobre tráfico de migrantes. Mi tercer punto es un punto mucho más sencillo. Yo soy el único de corbata, entonces quisiera pedir a alguien que está en Guayabera de hacer la presentación a UNODC sobre trata de personas. Mi colega Felipe de la Torre, que es nuestro experto en trata de personas y tráfico de migrantes y también uno de los promotores de la campaña Corazón Azul. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos. Agradecer este espacio y esta oportunidad para que UNODC pueda presentar lo que hemos venido realizando con el Gobierno de México en cuanto a la prevención del delito de trata de personas. Decirle que lo que quiero compartir con ustedes es básicamente un ejemplo de cómo un estado parte del protocolo de Palermo, en este caso el Gobierno Federal de México y los estados de la República Mexicana, 8 ya incluido Chiapas por supuesto, han asumido el compromiso de concretar un instrumento internacional como el protocolo de Palermo, que a veces suena un poco lejano, pero que gracias a su impulso y a su voluntad política, institucional y técnica han dado concreción al ejemplo que es la campaña Corazón Azul contra la trata de personas. Quisiera tener el control. Y en este sentido lo que quiero compartir con ustedes es un poquito, porque la verdad Corazón Azul es más que una campaña. Corazón Azul es un movimiento de responsabilidad social que está alcanzando una dimensión universal. Contarles cuál es la metodología de trabajo que hemos impulsado y qué es lo que hemos venido haciendo. ¿Y aquí qué pasó? Joder. Bueno, decirles que UNODC es la oficina especializada del Sistema de Naciones Unidas encargado de ser la custodia de todos estos instrumentos internacionales y en ese sentido actuamos como la Secretaría Técnica de estos. Como ustedes saben, el protocolo de Palermo habla de las 3 P's. Está muy sensible esto. Cuando hablamos de las 3 P's del protocolo, hablamos de prevención, hablamos de protección y hablamos de la persecución penal. La prevención es precisamente uno de los aspectos más importantes, puesto que nos evita caer en las otras P's. Es decir, si tenemos un buen componente de prevención, como el de Corazón Azul desarrollado con el gobierno federal, podemos evitarnos la persecución penal del delito y la protección de las víctimas, que es algo monetariamente muy costoso. Cuando hablamos de Corazón Azul, hablamos de un símbolo internacional, que básicamente representa la desolación de las víctimas, representa el corazón frío de aquellos que compran y venden seres humanos como mercancías y por supuesto representa el color de las Naciones Unidas. En este sentido dejar muy claro que Corazón Azul no tiene absolutamente ninguna implicación de partido político. Cuando pensábamos en diseñar una campaña internacional que busque atacar a la trata de personas, pensábamos en que estábamos cansados ya de aquellas campañas en donde se mostraba a la víctima como una víctima denigrada, una víctima ensangrentada. Buscábamos una campaña que logre redignificar la figura de la víctima. Y en este sentido, desde la misma línea creativa, el mensaje de la campaña y las imágenes que ustedes verán, buscamos redignificar a la víctima, transmitiéndole un mensaje de esperanza. En este sentido, el mensaje de Corazón Azul es: el ser humano no está a la venta. Un mensaje contundente, corto, sucinto,